Bienvenidas y bienvenidos a todos a Déjà Vu el podcast. Estoy muy emocionada porque hoy día es el primer episodio de este podcast que tanto soñé en algún punto de mi vida. Este primer capítulo lo hemos llamado Primero lo primero, hablemos de amor propio. Yo siento que es el cimiento de cada persona. Así que se entiende un poquito por amor propio esa relación que tenemos con nosotros mismos y que cuesta tanto llevar a veces. Pero es, yo siento, el primer nivel de una vida ya en plenitud y una vida en tranquilidad con nosotros mismos. Y hoy día quiero comenzar preguntándole a mi tía Carolina qué es el amor propio para ella, cómo lo ve y cómo ha podido tratarlo a través de varias personas, porque también sé que es uno de los principales temas a la hora de que ella tiene una sesión con alguien. Hola bellezas del mundo. Bueno, para mí el amor propio es quererme tal cual soy, cuidarme, consentirme, no permitir que factores o personas interfieran en mi seguridad. Vestirme como yo quiero, no como me dicen que me vista. Peinarme si quiero andar chascona, bueno, voy a andar chascona. La plenitud de mi alma tiene que ver también con el amor propio. Con dejar de normalizar cuando, por ejemplo, el amor propio en las parejas, ¿ya? Cuando hay muchas personas, voy a poner el caso de mujeres, hay muchas mujeres que empiezan en una relación donde todo está lindo al principio, ¿cierto? Donde al pololo le encantaba que ella anduviera con su vestido, con su escote o maquillada, y de la noche a la mañana pasaron 2-3 semanas y el pololo ya empezó a amurrar la cara y ya no empezó a encontrar bonito que la polola empezara a andar en esas fachas. Por lo tanto empezamos a insegurizarla y a creer que nos tapan con mentiras. Por ejemplo, decir, me gusta que tú andes vestida de esta manera. ¿Por qué? Porque los hombres te pueden molestar en la calle. Y es como que en ese sentido ellos nos están defendiendo, cuando error no es así, ¿ya? Cuando tú te ves enfrentada a una relación de tipo tóxica, ya donde hay una dominación frente al tema de la pareja, y ahí estamos nosotros alejando nuestra autoestima y dejando que otra persona decida por nosotros, ¿ya? El tema de querer vestirte de una manera quizás diferente o de no usar maquillaje tiene que ser tuyo. Tú no puedes permitir que te inseguricen y que te digan qué tienes o qué no tienes que hacer. Cuando una persona tiene amor propio se le nota por los poros, es una persona feliz, es una persona radiante y es una persona que marca presencia con la esencia de su ser. Cuando las personas no tienen amor propio, por lo general hacen muchas cosas para agradar al resto, ¿ah? Empezamos con los servilismos, ¿ya? Hay un montón, miles de personas que se sacan todos los días, por ejemplo, una selfie para mostrársela al mundo. Pero es tan fácil para mí identificar esas miradas y ver que lo están haciendo para el resto. No lo estoy haciendo para mí. Un ejemplo de una de mis clientas es este. Ella todos los días, antes de irse a trabajar, se sacaba fotos, ¿ya? Y unos outfits perfectos. Y un día llega al local y me dice, me gustaría ponerme un traje de 2 piezas, pero con unos zapatos bajos porque sufro mucho de los pies, o con unas sandalias, con unos alpargatas. Y le dije, ¿por qué no lo haces? No, porque ¿qué va a decir la gente? Van a decir que no combino, que aquí, que allá. Y nos fuimos dando cuenta de a poco que su tema de redes sociales, de querer mostrarse al mundo, era una auténtica mentira, porque era para servir al resto, para la opinión del resto. O sea, ella periódicamente estaba como en una disertación de sí misma, esperando la aprobación del resto. Trabajamos por meses con ella, ya, para fortalecer todas esas pequeñas incertidumbres que tenía frente a ella. Le hicimos que se mirara a un espejo y que se viera a sí misma como un solo ser, pero sin victimizarse, porque eso también es muy importante, que nosotros tomemos la rienda de nuestra vida y nos dejemos de victimizar. Y ella entendió, pero ella entendió desde su tiempo de entendimiento, entendió desde las fracturas también que habían en su corazón. ¿Por qué? Porque ella tuvo que luchar, al igual que yo luché,
con un montón de factores de inseguridades que me implantaron en mi niñez, ¿ya? Que sin querer, y ojalá que ustedes, si me están escuchando, no cometan ese error, de empezar a clasificar y empezar como a organizar y a comparar. Es que, ¿sabéis qué? Mira, esa niña tiene la misma edad que tú y es más alta que tú. Esa niña tiene... No, porque yo no tengo por qué ser como la que está al lado mío, porque somos dos personas completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros asumimos eso, y si hay algo que a mí me molesta, ya basta, dejemos de lamentar y empecemos a cambiar, nosotros ahí empezamos de nuevo a tomar el control de nuestras vidas, y ahí nosotros empezamos a querernos y a luchar por nuestra identidad, porque el amor propio definitivamente es identidad. Yo creo que de 100 personas que me puedan conocer, las 100 van a atinar de que si les preguntan por mí, les van a decir tal cual soy, porque yo soy así en mi casa, soy así en mi trabajo, soy así en la calle. Y las personas, cuando saben que tú eres autorreferente, cuando saben que tú te quieres, que tú te amas y que tu autoestima está bien enfocada, no se van a atrever a tratar de llegar ahí porque saben que es trabajo perdido. Entonces, queremos también hacerles un llamado a que, para que nosotros también tengamos amor propio, ayudemos a otras personas. Yo sé que todos quienes nos empiecen a escuchar se van a encontrar con casos de ustedes mismos, de otras personas que ustedes sepan que, no sé, que está la amiga, la prima, la hermana, la comadre, el amigo, el pololo, que no se pone tal cosa porque en su oportunidad le dijeron que no, que se veía mal con esto, o que no hiciera eso, que no hablara en reuniones porque le temblaba la voz, etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos sintientes es darle herramientas a las personas y favorecerlos, no echarlos más para abajo ni destruirlos. Ahora les voy a dejar que Emilia les comente alguna experiencia que ella haya vivido personalmente con estas desnotaciones que les estoy poniendo como ejemplo, o que ella haya sido partícipe o testigo de alguna injusticia así, porque las injusticias recaban en que las personas vayan perdiendo la autoestima. Es súper importante lo que dice mi tía, porque es algo que también yo siento he trabajado muchísimo con las mujeres de mi familia. Cuando me percaté que me pasaba esto y era como un patrón que constantemente se repetía. Y todo esto viene porque siempre cuando tenemos una situación siento que tenemos que volver al origen de cómo se causó, de qué pasó, porque para contarles un poquito de mí, siento que tienen que saber que yo sufrí un acoso escolar, que fue pero una experiencia que yo diría muy pocos vivimos. Fue una experiencia que me traumatizó, que me hizo ver la vida de manera distinta con el pasar del tiempo, y también que dejó muchísimas como batallas internas dentro de mí y me dejó con muchas grietas al momento de ir haciendo mi vida. Ahora, a mis 26, estoy poniéndole atención y en diferentes momentos de mi vida le he puesto atención, pero estos pensamientos son recurrentes y siempre vienen y siempre vuelven. Lo he tratado en terapia, lo he tratado con diferentes tipos de terapia. También lo he tratado conversándolo. Inevitablemente también he tenido que hablarlo con personas que están en mi círculo más próximo. Por ejemplo, en la universidad, yo siempre le contaba a mi tía que en la universidad me pasaba algo muy curioso, porque yo era de las más queridas de mi universidad. Fui presidenta, las hice todas. Pero me pasaba algo que tuve que conversar con mis compañeros, porque me acuerdo que era primer año. Y fue mi primera exposición en la universidad. Entonces lo que me pasó fue que me paré, había disertado súper bien, hice el trabajo. Yo siempre he sido muy meticuloso con el tema de los trabajos. Entonces ya, vamos a entregar y todo, y me toca a mí, porque típico que hacen la tómbola y le toca a uno. Ya, pues me toca exponer y me quedo en blanco. Yo era la típica en la universidad, esto fue un patrón que yo repetí por 4 años en la universidad, hasta que empecé a hacer mi tesis. Me paro al frente de todos y fue como un flashback que se me vino así, una repetición de imágenes, y me evoqué a uno que fue cuando yo tenía 12 años y ya se había acrecentado el tema del bullying, y me acuerdo de mis compañeros riéndose de mí en una disertación de inglés. Y mi cuerpo me traicionaba y empezaba a tiritar entera y era como un chihuahuita. Agradezco hasta el día de hoy ese círculo maravilloso que tuve en la universidad, porque mi compañero lo notó
porque yo antes de eso yo no me había dado cuenta que lo tenía. Nosotras con mi prima también cabe destacar que tuvimos una educación en la casa y también salimos de 2x1, entonces la universidad era como súper complejo porque uno no podía recurrir a la casa, o sea, no, eso no existe. Bueno, cuento corto, mi compañero se da cuenta y él empieza a exponer. Expuso todo, yo hice todo el trabajo en la noche, me encantaba hacer esa parte como la escrita y me sentía muy cómoda. Bueno, como para sintetizar, fueron 4 años, tuve que contarle a mi entorno próximo que me pasaba esto y que ya estaba desencadenando ya cosas más importantes a medida que iba terminando mi carrera. Como por ejemplo, el que me pasaran, por ejemplo, crisis de pánico, se me acrecentara el tema del acné, que mi cuerpo empezara a como que empieza a crecer como la herida física y la espiritual, ¿no? Entonces, ahí fue cuando todo el proceso de mi tata después, se me vino la tesis y ahí fue cuando me abrí a mi familia y pude recién conversarlo y poder hablarlo. Y es algo que hasta hoy día incluso conversamos, o sea, es un tema diario para irlo normalizando un poquito y ya ir cerrando ya con estos ciclos. Porque como les dije, yo ya lo había tratado en terapia, pero ninguna terapia va a ser efectiva si nosotros mismos no somos capaces de decir estoy chata de esta situación. O sea, estoy chata de estar en constante guerra conmigo misma y esperando aprobación de los demás, porque eso no va a pasar, en primer lugar. Y entender eso y ir a lugares incómodos donde tú le dices a los demás, oigan, ¿saben qué? En mi caso no puedo dar mi 100% porque ya estoy en un 70%, generalmente estoy en el 70%. Y no puedo dar ese otro 30% porque también devolvernos a nuestro pasado es súper complejo. He tenido que volver una y otra vez, he tenido que pasar por terapias distintos tipos, desde una terapia convencional hasta una holística, y créanme que lo que más me ha resultado es abrirme a conversar esto y ya que no sea algo tabú, sino que sea algo de la mesa y de la cotidianidad de mi familia. Siempre cuando hablamos de amor propio siento que romantizamos mucho porque nos venden eso, es como me voy a poner esta crema, me voy a ir a la peluquería, o no sé si le ha pasado, pero como a modo de ejemplo, he visto muchas personas o familiares incluso que de repente dicen, no, es que lo que pasa es que no he ido a la peluquería, me siento fea. Pero qué lata realmente tener que ir por la vida necesitando recursos materiales para poder sentirnos felices y plenos. Yo me cansé de eso y me cansé muchísimo también porque por lo que les mencionaba anteriormente, el diálogo interno es tan importante, mi gente, muy muy importante. Y si hay alguien porque ahí fue cuando yo me di cuenta que ella estaba mal, porque empecé a escuchar estos podcasts, alguien que hace videos en YouTube y ella habla de manifestaciones y de afirmaciones. La manifestación es como algo repetitivo, por ejemplo, yo soy poderosa, yo me siento bien, yo me siento fuerte, voy a estar bien, estoy mejorando. Y la afirmación es, ¿por qué me siento tan bien? ¿Por qué hoy día el día está mejor que el anterior? ¿Por qué la gente me está mirando de una mejor manera? Entonces eso también es algo que les quería compartir en este podcast, ir encontrando herramientas para ir sopesando estas falencias que vamos teniendo en la vida y estos traumas que se nos crean en la niñez o en la adolescencia. Y aquí también, a modo de darles un consejo de todo corazón, préstenle atención al diálogo interno. Yo muchas veces era como que las demás personas podían decir, oye, qué linda, y yo no me sentía linda. Y hasta ahora me cuesta, no es algo que haya curado al 100%, pero ya llevo un fuerte camino pavimentado, diciendo que al menos todos los días siento que estoy progresando y estoy avanzando hacia esa lía que ya va a curar todo esas cosas que pasé cuando ya era adolescente, a mis 12, 13 años. Y hablando de eso, también me gustaría saber cómo mi tía afrontó eso cuando era más niña, porque lógicamente es mi tía y yo sé que pasó por cosas muy fuertes, pero hay un suceso en especial en su vida que marca un antes y un después en su amor propio. Mi gente, yo hoy, como les comentaba, soy una mujer muy segura de mí misma, me amo muchísimo y no he permitido que los demás quieran construir mi castillo, porque mi castillo lo construyo yo. Cuando yo era muy niña, viví lo que ahora se conoce como el bullying, ¿cierto? Que en esos tiempos ni siquiera se pensaba en estas cosas porque era normal, ¿cierto? Era tan recurrente normalizar ese tipo de cosas. A mí me comparaba mucho porque lamentablemente me tocó ser la mayor de la familia, ¿ah? Y como la mayor tenía que ser
patudamente un ejemplo obligado. Entonces, si yo me mandaba algún condoro, ya estaba de alguna manera manifestando que los demás se portaran mal. Físicamente, en algún momento, personas de la familia me desnotaron de las peores maneras, ¿no? Haciendo que mi cuerpo, porque como yo no podía reaccionar al defenderme porque era una niña, no tenía las herramientas, y si yo contestaba algo de alguna manera se iba a interpretar como que yo era subversiva, como que era irreverente, rebelde, atrevida, etcétera, todos los sinónimos habidos y por haber, se manifestaba en mi cuerpo, ¿ya? Y me acuerdo que sufrí de enuresis, me acuerdo que también mi cara me pedía a gritos que me defendiera porque era un estrés. A lo mejor yo, hoy que soy adulta, veo que a lo mejor estas personas no lo hicieron con esa intención, pero ellos no saben el daño que en su momento me causaron. Prácticamente no podía comer nada porque todo lo que yo comía lo aducía de que o yo iba a engordar o me iban a salir granos, o etcétera, etcétera. Me metieron todos los miedos habidos y por haber. Hasta que un día me dijeron algo que me ofendió mucho, que me hirió mucho. Y recuerdo que en esa casa había un árbol al que mi tata, que en paz descanse, un hombre sabio. Mi tatita se fue de este mundo siendo un hombre muy justo, con su mente súper lúcida, uno de los hombres más inteligentes que he conocido en la vida. Y era muy guapo. Era de esos hombres que marcaba presencia. Entonces, él tenía un árbol, un limonero, y él quería mucho su limonero. Y macetas alrededor, él le pintaba rejas y todo. Yo me fui a ese limonero así como bien cabizbaja y en solitario, pues obviamente a llorar mis penas, porque yo no entendía por qué había tanto reproche, ya, y no quitemos la palabra tanta maldad hacia mi persona. Si yo era una niña chica. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 8 o 9 años, sí, era muy chica, pero es que yo tengo una mente muy lúcida, me acuerdo, yo creo que hasta de cuando nací. Eso me sorprende. Entonces me acuerdo que yo lloré mucho y yo lloraba, y ese llanto mío era un llanto porque también vamos a tratar las heridas de la infancia, y en ese contexto yo sentía que tenía la herida del abandono, aunque no era así porque mis papás nunca estuvieron ausentes, y tenía la herida de la humillación, ya que una de las más severas, el maltrato y la humillación. Y yo me acuerdo que cuando yo lloraba, yo me ponía como en cluquilla y yo me abrazaba. Porque y ahora que yo estoy adulta, yo entendí que yo buscaba autocontenerme, que yo buscaba ayudarme y no tenía las herramientas y no sabía a quién pedir ayuda. Y me acuerdo que ese llanto en particular fue un llanto porque siempre trataba de llorar así como bien piola, así como que no se escuchara para que los demás no me vieran, no me preguntaran. Pero me acuerdo que esa vez el llanto que yo tenía era un llanto considerable. Y yo con mi tata. 2 hombres han sido los que en la vida me han robado el alma, y fueron mi tata y mi padre. Y los hombres también que más confianza te dieron desde chico. Sí, esos hombres que impregnaron a mí la mujer que soy, la mujer segura y feliz que soy hoy. Y mi tata, sin querer ser invasivo, se sentó al lado mío así como quien empieza como a recoger un limón, así como que no quería la cosa. Y cuando yo ya me pude contener un poco, él me abraza y me dice que por qué estoy llorando. Yo soy su nieta mayor y su regalona, hasta el día que se fue. Y yo no podía explicarle porque me daba pena una y otra vez y no podía. Entonces mi tata, me acuerdo que buscó un vaso muy grande, que era mi vaso favorito, y traía el ratón Mickey. Me dio agüita a tomar y me hizo como unas cruces en la frente con agua. Y me dice que si yo entendiera y si yo me viera a mí misma con los ojos que él me ve, nunca más le haría caso a nadie más que me quiere destruir, que la manera en que él me ve es de una hermosura infinita, de una inteligencia que no tiene fin, y que yo no necesito hacer feliz a nadie porque tengo que ser capaz de hacerme feliz a mí misma. Y yo, siendo una niña tan chica,
quedé así como en el momento en que él cruzó esos ojitos maravillosos que tenía conmigo y me dijo esas palabras. Fueron tan potentes, fueron como quien te hace un hechizo. Y lo miré y ahí entendí todo, siendo tan chica, y entendí que yo no tenía por qué estar para las mofas de nadie, que yo no tenía por qué ser lo que los otros esperaban de mí, porque yo a mis cortos años no le pedía nada a nadie. La relación con estas personas en el fondo nunca mejoró. Lo que cambió fue mi manera de verlas, y que ya no me importaba, y que me empecé a defender. Cuando yo empecé con el proceso de autodefensa, todo cambió para mejor para mí, porque yo no dejé que organismos externos influyeran en mi estado de ánimo. Empecé a vestirme como yo quería, empecé a comer sin culpa. Eso es muy importante para todos quienes me puedan escuchar. Por favor, no se culpen. Hay personas que para cambiar esta manera que tienen los otros, porque nosotros somos súper imperfectos ante las miradas de la pareja, de la mamá, de la hermana, etc. Lo peor de todo, hacer las cosas con culpa, sobre todo en el tema de las comidas. Hacen unas dietas súper restrictivas y comen con culpa, y después puede pasar claramente a bulimia, que para allá iba yo siendo muy chica. Entonces, ¿por qué les cuento esta experiencia que es muy íntima para mí y quise compartirla con ustedes? ¿Por qué? Porque es tan importante rodearnos. Los ángeles no solamente están en el cielo, ¿ya? Hay ángeles que están con nosotros durante nuestras vidas, y están para protegernos, y están para formar una especie de espejo, y de que nos podamos ver en ese espejo, que podamos reflejar nuestra imagen, y que aprendamos a reconocer a quiénes son los vampiros energéticos y a quiénes son los ángeles que tenemos en nuestro camino. Si lamentablemente ustedes sienten que en su vida no han contado con ese ángel que le acabo de contar yo, puedes ser tú tu propio ángel. Nuestras redes van a estar abiertas para si es que algunos de ustedes, cuando ya empiecen a conocernos mejor, quieren contarnos alguna experiencia o pedirnos que hablamos de algún tema, porque el tema del amor propio es un tema tan extenso que va desde lo más mínimo a lo más literal. Entonces, a través de nuestras vidas, de nuestras experiencias, hemos tenido que lidiar con un montón de obstáculos, ¿ya? Hemos tenido que luchar por ganarnos un lugar, porque hablando de temas de autoestima o de capacidad y de liderazgo, con la pérdida de nuestro padre, el gran jefe, que está descansando, él fue un hombre que tuvo en su tiempo mucho, pero todo lo que tuvo lo compartió. Cuando a puertas de la pérdida de mi roblecito, así le digo yo, muchas personas se alejaron y nos dejaron solos porque pensaron que nosotros íbamos directo al precipicio, ¿ya? Pensaron que nosotros éramos débiles. Yo creo que muchos de ellos se cuestionaron, porque incluso nos dijeron que cómo nosotros íbamos a seguir viviendo, porque mi papá llegó a tener una posición económica muy sólida, y después las cosas, a mi papá lo estafaron. Y nosotros, con creatividad y siempre desde el amor, ¿cierto? Salimos adelante entre todas, hasta el día de hoy. Cuando se quiere, mi gente linda, cuando se quiere se puede. Solo tenemos que tener esa pequeña luz de esperanza, y lo primero que hay que tener para cuando queremos cambiar hábitos nocivos hacia nosotros mismos, o armarnos para poder recuperar nuestra autoestima y tener un amor propio increíble que nos lleguen a envidiar, es querer ese cambio. Y si tú sientes que tú en este momento no puedes generar ese cambio, bueno, hay personas todavía en el mundo, como mi sobrina y como yo, que queremos poder ayudarte. También es muy heavy esto que pasa con la manera en cómo nos crían y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay algo que yo he entendido muchísimo, porque por la situación que yo les había comentado personal que había tenido, me costaba demasiado físicamente sentirme bien conmigo misma. Me cuesta un montón hasta el día de hoy. Y es como que mientras mayor atención le ponemos a eso que nos molesta a nosotros, no sé, el peso, lo típico, más se va acrecentando y más como que nos vamos como obnubilando con este tema de que tenemos que llegar a ser un tipo de persona para agradarle a los demás, para encajar, y un sinfín de cosas más. Entonces, en todos estos cuestionamientos, en todas estas preguntas, en todo
este proceso que viví, con terapia, sin terapia, momentos prestando la atención, otros no tanto. Aprendí una nueva frase, que fue algo que me dio los libros, que me dio un sinfín de otras herramientas, y fue el autoconcepto. El concepto, en realidad, que vino a mi vida en el momento en que más lo necesité. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos vamos a sentir bonitas, no nos vamos a sentir físicamente atractivas. Sí. Y claro, mi tía lo ve así, pero para mí que fue como... Es como el tema de mi vida, por ejemplo, yo no lo veo así. Yo veo que de repente yo hasta mis 26 años no lo he logrado. No he logrado poder mirarme al espejo y decir qué hermosa soy con todo lo que tengo y más. Quiero llegar ahí, voy a llegar ahí muy pronto, porque estoy trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Pero algo que me sirvió muchísimo fue este concepto que yo les decía, que es, valga la redundancia, el autoconcepto. Esto que engloba que una mujer pueda ser atractiva, una mujer pueda ser inteligente, tener una de las 8 inteligencias que existen. Una mujer también puede tener voz, una mujer puede ser firme, a una mujer le pueden gustar tanto los libros, el rubro STEM, como la peluquería y la belleza, y está súper bien. Exacto. Y de la mano de lo que decía mi tía, es muy importante de dónde uno viene y prestarle atención al origen, porque yo diría, el hombre que a mí me hizo más segura de mí misma fue mi tata. Mi tata, desde muy chiquitita, hasta nos decía, ustedes no son más débiles que un hombre, ustedes van a la par de un hombre. E incluso siempre nos decía, ustedes van a llegar a hacer lo que ustedes quieran de esta vida. Si ustedes quieren, no sé, hacer una muralla china, la van a lograr hacer. Y el concepto de mis abuelos siempre fue ese. Y por ende, el concepto de quienes me criaron, que fueron mis tías, mi mamá, nosotras todas, mi prima, la Betina, es este. Y en el proceso de hacer las cosas, lo que me mantuvo ahí firme y lo que me mantuvo haciendo las cosas que yo quería, pese a que me sentía insegura de mi cuerpo, era esa voz y esa firmeza que me entregaba el autoconcepto de mí misma. Y lo que me permite también arriesgarme y hacer, por ejemplo, este tipo de podcast, hablar abiertamente sobre el bullying, sobre eso. Para mí no es un impedimento para llevar a cabo todo lo demás que soy. Y eso yo siento que a mí personalmente me ha salvado muchísimo y me ha ayudado a poder sopesar la vida que quiero versus que quizás la vida que hubiese esperado tener, porque quizás si me hubiese quedado estancada en que me hicieron bullying y ya, y pobrecita de mí, y no me hubiese responsabilizado por todos los pensamientos y todas las cosas que conlleva mi conducta, no hubiese podido avanzar en la vida, me hubiese quedado más estancada, quizás no hubiese estudiado, hubiesen pasado tantas cosas. Y es eso de detenerse y autoexaminarte y verte primero con tus propios ojos. Hay 2 tipos de sopas acá, yo siento, que la primera es las personas que tenemos como alrededor, personas que nos pueden sostener y pueden estar y decirnos lo maravillosas que somos para poder prestar atención desde ahí. Y hay otra que es las personas que son más bien solitarias, las personas que no se abren tanto, y a las personas que van a tener que ayudarse a ellas mismas para poder avanzar en la vida. Entonces tienes primero que identificar, siento yo, humildemente, qué tipo de persona eres y desde ahí empezar a trabajar. Lo otro que le quería preguntar, tía, era de qué manera o qué caso como más abrupto ha tenido acerca de estos temas como de amor propio en sus consultas. Bueno, antes de contar una experiencia que viví, que es para mí una de las más memorables, quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes. Refúgiense en el amor de los que de verdad les quieren, porque es tan importante tener redes emocionales de apoyo. Decirle a la persona que me estoy sintiendo mal, decirle a la persona que quiero ayuda, que no quiero que me juzguen, que quiero una luz, ya no quiero más oscuridad. Bueno, una de las experiencias que a mí más me ha llenado a través de los años fue una experiencia que yo viví hace 2 años atrás. A mi consulta llega de tarot, ¿cierto? Porque yo hago muchas cosas. A mi consulta de tarot llega, me habla una mujer por redes sociales y después llega y todo denotaba que ella estaba perdida y no se quería. Llegó, de partida era como que estaba golpeando una guagua, ¿ya? Con golpeteo súper suave, que tuve que afinar la oreja y tuve que ir a ver si había llegado, porque yo doy horas reservadas, ¿ya? Ya veo que llega, la hago entrar y estaba tan nerviosa que le tiritaba toda la pera.
Le ofrecí un vasito de jugo, tomó el vasito de jugo, le dije que no se preocupara, que fuéramos tranquilamente. Y le pregunté si estaba nerviosa. Sí, me dijo, estoy nerviosa y tengo miedo. ¿Y miedo por qué? Le dije yo, si no soy una asesina en serie, estoy para ayudarte. No, me dijo, porque yo soy así, siempre tengo miedo. Y siempre lo desconocía, y cuando he buscado ayuda, me insegurizo más todavía. Bueno, esta niña, no voy a decir su nombre, a la cual yo quiero mucho el día de hoy, había ido a un montón de tarotistas, había ido a terapias, había ido con tratamiento psicológico, y me decía que cada vez sentía que iba más al vacío y que cada vez se sentía peor. Bueno, ella tenía problemas graves de autoestima, su refugio era la comida. Entonces cuando a ella le pasaba algo, la pareja, ella tiene 2 hijos, la pareja decía cosas horribles. Y a través del tiempo fuimos sanando sus heridas físicas, pero más que las físicas contaban las emocionales. El que se mirara al espejo, se reconociera a sí misma, que se quisiera y que cambiáramos lo que no le gustaba. Entonces empezó, le dije yo, le aconsejé, le dije que según mi juicio y según mi propia experiencia, porque yo también de repente he tenido que luchar contra algunos rollos patúos que se instauran en mi cuerpo sin que yo los haya invitado. Que cambiara su manera de alimentarse, sus hábitos alimenticios, que es más fácil en el fondo, aunque uno diga que no, porque es lo que yo estoy viviendo en este momento, que hacer dieta, porque uno se dieta un tiempo y cuando uno es buena para comer, después olvídate, te lo comes todo. Y así empezó ella. Entonces después le pasó una experiencia con este tipo, que este tipo después como que iba a la casa de ella, pero como que se quedaba ciertas noches como para hacer pololi y después se iba. Entonces en el fondo no perdía nada porque él tenía su libertad, él se creía mino y ella cada vez se sentía más menoscabada. Y me llama como a las 5 de la tarde en una videollamada. Y nunca había hecho eso porque en realidad yo soy bien poco buena para contestar el teléfono. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Y estaba llamando, el niña estaba llorando y me dijo, ¿puedo ir para allá? Y yo me asusté mucho. ¿Estás en condiciones de manejar? Sí, me dice. No pasaron ni 10 minutos y llegó a la consulta. Y venía destruida, porque el que era el amor de su vida, ella anhelaba comprarse un vestido rojo, ¿ya? Yo creo que muchas de nosotros, bueno, yo no soy adicta a la ropa, pero sí hay muchas personas, mi hija, por ejemplo, es adicta a la ropa. Y se sueñan con las ropas que ven en los maniquíes, ¿cierto? Bueno, ella se soñaba. No duermen. Ella se soñaba con un vestido rojo muy particular, que en su momento era de una boutique y estaba a un costo muy elevado. Justo a ella le habían pagado ese día. Y el vestido estaba así como dijo, estaba de ofertón y era como, dijo, como una señal del universo, del destino. Ella se compra el vestido, llega a la casa, se baña y se lo prueba para mostrarme a mí. Y el vestido no le subió. Entonces sale este tipo, que es un poco hombre, que por respeto a ustedes no voy a decir lo que yo pienso de él. Una serie de atrocidades que a ella le bajaron todo su autoestima. Ella lloraba, estuvo en una crisis muy fuerte. Me costó como una hora y media ayudarle para que ella se pudiera calmar. Una vez ella se calmó, le dije, tú no vayas a llorar más porque tú te tengas lástima, porque eso no es justo para ti. Y yo te quiero. Pero lástima no te tengo porque no eres una persona digna de. Tú eres una persona digna de respeto. Me dijo, yo voy a quemar el vestido. No, le dije, son horas que tú trabajaste. Tú vas a ir a tu casa, vas a pedirle a este hombre que se vaya de tu casa y tú vas a empezar a alimentarte de manera nutritiva sin poner en riesgo tu salud porque ni él ni nadie se lo merece y tú tienes 2 vidas. Y va a llegar el momento en que tú te vayas a poder poner ese vestido y que te va a quedar como tú quieres que te quede. Y ese día tú y yo vamos a brindar con una copa de champaña, porque yo no tomo bien. Ya, gente, quedé con una rabia increíble, pero me la mordí. Pasó el tiempo, pasó 1 mes y medio y me vuelve a hacer una videollamada a la misma hora. Pero esta vez sus lágrimas eran de felicidad y me hizo llorar a mí también porque yo soy súper llorona. Me dice, Colita, mira, me dice, cierra los ojos. Ya, le digo yo, ¿pero por qué queréis que cierre los ojos? Entonces, ¿para qué estáis con videollamada y tal? No, es que quiero que cierre los ojos. ¿Y saben qué? Ante mis ojos se dilucidó una mujer hermosa con una silueta increíble, con unas curvas maravillosas, tipo Marilyn Monroe, con ese vestido rojo. Estaba con unos accesorios muy sutiles, pero se veía hermosa. Ante mi ojo, era una de las mujeres más hermosas que yo había visto. Y ella lo es, solo faltaba que ella se viera a sí misma al espejo.
Ustedes comprenderán que bajó de peso, ella empezó a hacer un montón de cosas a favor de ella, y hasta el día de hoy este tipo le pide que vuelva con ella, y ella decidió cerrar las puertas a esa persona que tanto daño le hizo. Este es uno de los ejemplos más notables que yo he podido vivir, que yo he podido sentir, que yo he podido experimentar a través de una persona que se siente muchas veces que está solita, ¿ya? Como muchos de ustedes deben sentirse en este momento, que se siente que está en el suelo. Uno de los problemas más recurrentes es el tema de que si estamos gordos, que si estamos flacos, que si aquí, que si allá. Eso es susceptible, ¿ya? Si tú no estás conforme con eso, cámbialo. Pero cámbialo de una manera armoniosa, no seas tú tu propio rival. Hay un montón de puertas que se pueden golpear y hay montones de vidas que se pueden cambiar. Yo soy una persona muy, muy, muy positiva. Yo vivo desde el reflejo de esa frase que me dijo mi tata. A mí hoy, que es un día muy importante para mí también, hace un año atrás me dio parálisis de Bell. Esa parálisis donde se les cae la cara. Y mi sanación, gente mía, fue notable y fue milagrosa. Y autónoma. Y autónoma, me curé sola. Fui una sola vez al kinesiólogo. Y el kinesiólogo no lo podía creer. Y desde ahí yo entendí también que nada pasa al azar y que también tenemos que ser capaces de agradecer. Todos estamos en esta vida para cumplir un propósito, y si a ti te falta la gana o si tú sientes que no tienes claro cuál quizás es tu misión en esta vida, cuenta con nosotros. Nosotros vamos a ser también, o pretendemos ser, una red de apoyo importante para todos ustedes. Quiero hacer como hincapié en este tema de en primer lugar, claro, mi tía ejemplifica este caso que para mí también me impactó harto, porque justo fue en este proceso en donde yo les dije que iba al local a acompañarla y a ser como de su asistente, su secretaria y todo. Y yo porque yo la conozco hace años, esa clienta de mi tía, yo cuando la vi, de hecho yo soy súper volá, yo, gente, yo tengo este tema, yo me puede pasar por al lado mío y yo no me doy cuenta. Es cierto. Y cuando está enojada tampoco me conocen. No, tampoco la conozco. Me acuerdo que estaba con la Betina y yo le digo, Betina, hay una niña afuera. Hay una niña afuera, le dije yo, está buscando a mi tía, dice que tiene hora. Porque yo iba de secretaria, a todo esto, iba de secretaria y yo no hacía mi papel. yo iba a decirle a la Betina. Música, gente. Yo era la DJ. Entonces... Y apagaba todo. Claro. Como una disco. Era bien entretenida la cosa. Yo prendía las velas y ahora me ponía mística. Entonces yo le digo, hay una niña. Y yo cuando voy a abrirle la puerta, ella se rió conmigo. Entonces yo le dije, espérate un poquito. Y la conozco hace años, po. Entonces yo la metí a abrir y me dice el día como no la conociste es tal persona. Y yo ahí dije, no, me dije, ya, pues le dije yo, de verdad. Me dijo, sí, me dijo, es tal persona. Y no la podía creer, no solamente por algo físico, porque eso, o sea, cada quien verá. Pero yo soy de ese concepto, aquí cada quien ve lo que hace con su cuerpo. Pero sí, me llamó la atención su alegría, me llamó la atención que en primer lugar había cambiado hasta el pololo, porque ese día iba a presentarnos al pololo. Nos iba a presentar, claro, yo me incluyo. A que le diéramos su bendición o su pata en el traste. Claro, entonces iba a presentar al pololo y no lo podía creer, o sea, una mujer que yo vi tan mal después de años, verla así tan alegre, una mujer que yo realmente no reconocí. Y de una manera muy positiva. Entonces, qué importante es el diálogo interno, y cuando no podemos hacer ese como esa tarea solos, apoyarnos en personas que realmente estén dispuestos. Porque no cualquiera también, hay que decirlo, no todas las personas dan consejos asertivos. Me ha tocado muchísimo tener que cambiar constantemente, por ejemplo, de círculos sociales o de amistades, porque les molestan ciertas cosas de ti. Por ejemplo, he tenido amigas que, pasando a otro tema, que les incomoda mi personalidad porque es súper extrovertida y es como, oye, pero baja el tono de voz, oye, pero no seas tan graciosa, oye, pero como no me gusta esta forma de ti. Y uno no va por la vida teniendo ese diálogo con el otro. Entonces me sorprende que haya mujeres, existan, sobre todo mujeres, porque con lo feminista que soy, me cuesta decirlo, pero a mí personalmente me ha pasado que muchas amigas me han dicho cosas así, amigas en su tiempo.
Entonces, ver como que ella se sumó, volviendo como al ejemplo de la clienta mi tía, ella se sumó también a la comunidad porque era alguien súper retraída y súper tímida. Entonces ella viene y se incluye a la comunidad, empieza a conversar y realmente ahí yo dije, ella no toca más el suelo. Entonces, qué importante es rodearnos de personas que estén dispuestas a acompañarnos y muchas veces dar ni siquiera un consejo, el estar cuando uno pasa por estos procesos que son complejos, o no sé, de algún familiar que te dijo algo, de algún familiar que se desubicó, claro. Y también frenar este tipo de situaciones. Me acuerdo siempre, yo era muy niña, que una vez cuando creo que fuiste a algo de la universidad, a pagar algo de la universidad. Sí. Y estaba molestando a una niña, ¿te acuerdas de eso? Sí. Ya, cuenta esa parte, por favor, que para mí me impactó. Y desde ahí yo empecé a tener voz frente a situaciones que iban pasando. Bueno, mi gente, lo que pasa es que a mí siempre me pasan cosas. Y yo siempre me meto. Y hasta el momento nadie me ha chancado porque yo siempre me meto. Cuando encuentro que hay alguna injusticia, no me puedo quedar callada. Resulta que ese día había ido a pagar la universidad. Y había una niña... Pero, ¿a cuántos años nos remontamos? No estamos remontando a varios añazos atrás. Que es importante. Como a 20 años atrás. Entonces yo estaba ahí... habían unos tipos que habían llegado a preguntar por unas mallas. Y había una mujer joven. ¿Cuál era el motivo de tanta risa? Y resulta que esta mujer andaba con un pantalón blanco. Y le había llegado su periodo. Y la risa que tenían estas personas era que a ella se le había manchado el pantalón. Y a lo mejor es algo súper corriente, súper común, pero era la mofa, era la burla y la incomodidad que le produjeron a esa mujer, a la cual yo no me pude quedar callada. Típico de mí es mi sello andarme metiendo donde muchas veces no me llaman. Somos dos. Pero no me importa, voy a morir así. Entonces me paro yo así con las manos en lo que en ese momento se denominaba cintura. Y le digo, ¿me puedo contar cuál es el chiste? Y me quedaron mirando así como, miren y todo. Y dije, y yo cuando me enojo, bueno, cuando ustedes ya lo veamos en video, cuando yo me enojo, yo subo los ojos, subo como las cejas, es como súper característico de mí. Y le dije, me van a disculpar, pero yo voy a decir tal cual como les dije en ese momento. Ya por par de huevones no están tan chistosas, ¿me pueden contar o no? ¿Y qué le importa a usted? Me dijeron, señora, y todo. Es que me importa, porque si es para otra mujer me importa. Me dice, no nos estamos riendo de ella. Le piden una disculpa a la señorita, o si no, le dije yo, mi boca se va a grabar y le voy a decir cosas que no quiero decirle. Con tal que en ese momento la mujer se acercó a mí y la niña tiritaba. Yo creo que era tanta la vergüenza que tenía en ese momento, tanta la incomodidad. Obviamente cuando yo alcé la voz y cuando empecé a discutir con estos tipos, todas las mujeres que estaban ahí, las otras personas empezaron también a alegar. A lo cual yo, con el carácter que tengo, las hice callar y dije, ni un brillo que vengan a meterse ahora, pues si esperaron que le dijera yo, que la defendiera yo. Con tal que los gallos no pudieron conmigo, porque no les voy a reproducir las otras cosas que le dije, estaban de más. Los tipos se pararon con la cola entre las piernas y se fueron. Y la niña, incluso esta persona, pudo pasar antes de... hace como unos 2 años atrás fui a hacer un trámite al banco y alguien me hacía señas de manera súper así como efusiva, entusiasta. Y yo soy re buena para reconocer las caras. Y yo dije, no será esta niña, dije, con tal que la veo. Y la niña sale de donde estaba porque trabaja ahí en una entidad bancaria. Y me abraza y me dice, nunca me he podido olvidar de tu cara, nunca me he podido olvidar de ti. Me pasa, y hoy día nos tenemos en redes sociales. Entonces, algo muy típico de mi familia. Y de ahí me dice ella, qué importante que a lo mejor tú piensas, me dijo, que fue algo tan chiquitito que hiciste, pero que de ahí yo nunca más me dejé atropellar por nadie, que hoy día soy una mujer feliz. Y yo siempre, me dijo, toda mi familia, mi marido, mis amigos, todos saben de ti porque a todos le cuento la historia, me dice. Y yo le dije, bueno, gracias por hacerme tan popular entre los tuyos. Con tal que ella también invitó a su cumpleaños. Bueno, yo lamentablemente no pude ir esa vez, pero se dan cuenta como algo tan chiquitito, un gesto tan imperceptible quizás puede cambiarle la vida a una persona, y no solamente en ese momento. Se fijan que han pasado montones de años y un gesto mío, una peleita chica,
para defenderla, contribuyó a que ella entendiera que es importante que nos defendamos. Y para todos ustedes también, ¿ya? Es importante que se defiendan, no normalicemos cuando típico te ve, porque esto baja mucho la autoestima, cuando nos dejamos, cuando viene el familiar ese que no veía hace meses, o ese amigo que es medio odioso y no veía hace meses, y te dice, hola, hoy estás más gorda. La típica. La típica, ¿qué importa? Si la que estoy comiendo soy yo, y si a mí no me molesta, ¿por qué le tiene que molestar al resto? Entonces, también de repente, uno mismo sin querer, genera este tipo de controversia y genera este tipo de saludos incómodos. Entonces, ojalá que a través de las experiencias que les hemos ido contando, que tenemos un montón, ustedes también puedan darse cuenta y entender que hay cosas que no deben decirse, ¿ya? En primer lugar, no puedo opinar de un cuerpo que no es mío, ¿cierto? A no ser que, no sé, mi amiga, mi hermana, mi prima me diga que si yo encuentro que está más acá, que está más allá, cómo puede contribuir, es muy diferente que te pregunten a que tú digas por mérito propio. Y porque están viendo que es un tema para ti. Claro, porque están viendo que es un tema para ti o por un tema de salud, etcétera. Así es que espero que estas experiencias, ¿no? Y este tipo de altercados que tuvimos últimamente con esas personas para ayudar a que ellos tuvieran autodefensa, les puedan también generar a ustedes un clic y podamos también empatizar. Hace tanta falta la empatía hoy como están las cosas, y para generar un cambio, a uno hay muchas veces cosas que no le gustan. Para generar un cambio mundial tengo que empezar yo a ser el que mueva la primera piedra. A lo mejor voy a empezar yo, y una persona viene a lo lejos, en la punta del cerro me va a ver, y esa persona también lo va a hacer, y así sucesivamente a esa persona. Entonces, lo que queremos nosotros también es que haya una sucesión de hechos positivos de ahora en adelante entre nosotros y ustedes. Es súper importante lo que menciona mi tía, porque yo viendo ese ejemplo, que fue cuando nosotras éramos muy muy chicas, que ya fue hace como 15 años atrás, porque era ya consciente ya. Y entonces me acuerdo que el primer año de universidad estaba sentada y yo siempre me junto con muchos hombres. Entonces he tenido que educar a varios hombres, y eso también ha resultado algo maravilloso, pero también algo que genera incomodidad de repente. Pero siempre me acordaba de ese ejemplo que mi tía daba, imagínense, ahora que han pasado tantos años. Y vienen y mis compañeros estábamos calentando el almuerzo en la universidad, estábamos todos sentados. Y un compañero empieza, oye, ahí viene el DT. Mira, empezaron las clases de educación física. Y yo soy tan bola que yo no me di cuenta hasta que yo me senté. Y estaba todo atochado en la universidad. Entonces vengo, me siento, y yo les digo, oigan, ya, ¿de qué se ríen? Les dije yo. Me dijo, no, la tanto, que era una compañera nuestra. Dice, viene con el mismo buzo todos los días. Y yo les dije, y ahí al tiro, o sea. Y yo les dije, bueno, les dije yo, ustedes no vienen de una mujer. Qué incómodo, le dije yo, sería ser su hermana y que ustedes tuviesen este tipo de conducta. Porque yo realmente es algo que no paso, le dije yo, y no deberían. Esta persona puede ser cualquier mujer que ustedes quieran. O sea, deberíamos partir por la base de que tenemos que tener respeto y tenemos que también saber empatizar con el otro y cómo se siente. O sea, ese día que pasó eso, mis compañeros agacharon nadie me dijo nada, en primer lugar. Y después cuando carreteamos, porque fue mi mismo grupo todos estos años, carreteamos, siempre nos decía, una vez lo hablé con ese mismo compañero que hizo el comentario y dijo, yo nunca me había detenido a pensar cómo se iba a sentir, porque era para hacer reír al grupo. Pero de repente en ese hacer reír al grupo estamos dándole un mal momento a una persona que lo va a recordar toda su vida y lo va a insegurizar. Mi compañera, después de eso, me acuerdo que nos pegamos una mirada así, ella me miró. Y como son las cosas de la vida, uno no espera la vuelta de mano, pero la vida se encarga de hacerlo. Y justamente cuando pasa esto con mi tata, yo estaba en proceso de tesis y yo quería dejar la carrera. Me faltaban unos apuntes, no había ido a clase, horrible. Yo terminé mi tesis en un mes, imagínense. Y me faltaba un cuaderno, entonces yo pongo en el grupo de WhatsApp y le puse, oigan, ¿saben qué, chiquillo? Me falta tal apunte de tal clase, la fecha y todo. Y esta compañera me pone por interno, me dice, aquí van todos los apuntes. Me mandó todo lo del semestre, me mandó lo que ya llevaba avanzado. Y me agradeció también por esa vez que yo ni siquiera me acordaba, porque para mí fue un pelo en la cola de un gato, y para ella fue algo tan importante. Entonces, como dice mi tía, esto funciona como una cadena de favores, hoy por ti, mañana por mí, aunque uno no quiera que sea así, aunque uno lo haga desinteresadamente, que es el fin con el que uno lo hace.
al final la vida es una rueda y sucede en efecto goteo. O quizás puede que no te suceda a ti, pero sí a tus hijos, que alguien después los defienda. Así que espero también, al igual que la Coli, que yo le digo Coli de cariño, esperamos las dos que algo de lo que hablamos haya quedado para ustedes, para sus vidas, que se cuestionen algo. Si no están de acuerdo también con algo, también es válido. Es válida la postura que tienen frente a ciertos temas, pero lo importante es ir avanzando y avanzando en conjunto y también dentro de la individualidad. Pronto vamos a estar con el otro episodio, así que vamos a esperar que se vayan sumando a nuestras redes. Estamos como dejavu_el podcast en Instagram, y voy a ir activando de a poquito las otras redes porque también la voy a subir a YouTube y a Spotify. Así que eso, espero que tengan un gran día el día de mañana y que algo les haya hecho sentido.